El río murmuraba entre la niebla mientras Marta caminaba sola, sus pasos resonando en la orilla mojada. Un llanto distante la hizo detenerse. Giró la cabeza y apenas vio una sombra que desaparecía entre los árboles. Sus dedos temblaban mientras recordaba la advertencia de su abuela. Nunca respondas si algo llama tu nombre junto al agua. Marta respiró hondo, tratando de calmar su corazón. De repente, un susurro gélido atravesó la brisa. «Marta, ¡Barr!». Su mano tocó una piedra cubierta de musgo, y algo invisible la rozó. Un frío mortal recorrió su espalda. La oscuridad se cerró a su alrededor, y el eco de su propio grito se mezcló con risas apagadas. Cada sombra parecía moverse con vida propia, y la sensación de ser observada se volvió insoportable. Marta dio un paso atrás, resbalando en el barro, y la visión de una figura difusa emergiendo del agua la dejó paralizada. La leyenda, que antes parecía solo historia, ahora la tenía atrapada, y no había vuelta atrás. Marta se alejó del río, respirando con dificultad mientras la sombra desaparecía. Cada rama crujiente bajo sus pies hacía que su corazón latiera más rápido. Recordó las historias que su abuela contaba sobre espíritus que acechaban a quienes rompían las reglas. El aire frío le atravesaba la chaqueta y el eco de su propio nombre, pronunciado por un susurro, la hizo girar de inmediato. Nada había allí, pero la sensación de ser observada no la abandonaba. Marta apretó los puños y trató de racionalizar lo ocurrido, pero cada paso hacia la aldea parecía adentrarla más en una pesadilla que no podía controlar. Una risa apagada, como arrastrada por el viento, la obligó a detenerse de nuevo, y su respiración se mezcló con el murmullo del bosque. Sintió un escalofrío recorrer su espalda y comprendió que la leyenda no era solo un cuento, estaba viva, y ahora la buscaba a ella. Cada sombra parecía tener vida propia. Marta escuchaba pasos que no eran los suyos y el crujir de hojas que nadie pisaba. Su miedo se mezclaba con la curiosidad y la necesidad de entender qué la seguía. Recordó la advertencia de no mirar atrás, pero algo la impulsó a girarse. Solo vio la neblina y la forma difusa de los árboles, pero un frío intenso la hizo temblar. La leyenda del río, que siempre parecía lejana y ajena, ahora tenía un rostro invisible que se burlaba de ella. Marta corrió un poco, con la respiración agitada, mientras cada susurro del viento parecía pronunciar su nombre. El corazón le dolía y el miedo se mezclaba con la desesperación. Cada segundo que pasaba la acercaba más a algo que no podía ver, pero que podía sentir. Sabía que cualquier error podía ser fatal. El murmullo del río se mezcló con un grito lejano. Marta se detuvo, tratando de distinguir la realidad del miedo. Las ramas golpeaban su cara mientras avanzaba, y por un instante creyó ver un reflejo que no era suyo en un charco. Un frío intenso le recorrió la espalda y escuchó pasos que coincidían con los suyos, aunque estaba sola. La leyenda, que parecía un juego de palabras, ahora le exigía atención. Cada decisión era crucial. Respirando con dificultad, comprendió que la noche ya no pertenecía a ella. La oscuridad estaba viva, y el río escondía secretos que ningún humano debería conocer. Marta sintió que la historia de su abuela, antes un cuento para asustarla, se había convertido en su realidad. El llanto del niño se escuchó de repente entre los árboles, claro y desgarrador. Marta corrió hacia el sonido, pero cada paso la alejaba más del camino conocido. La oscuridad la rodeaba y el frío parecía penetrar sus huesos. Una figura difusa apareció frente a ella, y por un instante creyó que era humana. Pero su mirada vacía y la sonrisa torcida revelaron que no había esperanza. Marta gritó su nombre, tratando de aferrarse a algo tangible, pero solo el eco respondió. La leyenda la había atrapado. Cualquier intento de huir era inútil. Sintió que algo la tocaba por detrás, y la última visión, antes de perder la claridad, fue la silueta del río reflejando ojos que no pertenecían a este mundo. Marta llegó finalmente a la pequeña aldea, sus pasos temblorosos resonando en la calle empedrada. Las luces de las casas parpadeaban débilmente, y el silencio era pesado, casi tangible. Recordó a su madre contándole sobre la abuela y sus advertencias, y una punzada de culpa la atravesó. ¿Por qué había ignorado las historias?
Al pasar frente a la plaza vacía, escuchó un crujido detrás de ella y giró de inmediato, pero solo encontró la sombra de un gato deslizándose entre los rincones. Respiró hondo, tratando de calmar su corazón, pero su mirada buscaba a alguien, cualquier presencia que la hiciera sentir segura. Cada puerta cerrada y ventana iluminada parecía un refugio inaccesible. Marta sintió la soledad de manera dolorosa, como si la leyenda no solo la acechara a ella, sino que también la hubiera aislado de todo lo que conocía. El miedo persistía, pero ahora se mezclaba con una tristeza profunda y humana. Se refugió en la taberna más cercana, donde un par de aldeanos conversaban en susurros. Marta pidió agua y trató de controlar su respiración, mientras las palabras de su abuela resonaban en su mente. El miedo se ancla en el corazón antes de la mente. Sintió un nudo en la garganta. Su madre le había enseñado a no desafiar lo desconocido, pero la curiosidad era más fuerte. Miró a su alrededor y vio rostros ajenos, cansados y cautelosos. Nadie parecía notar la presencia del frío que la seguía desde el río, pero ella lo sentía en cada poro. Su mano se aferró al vaso mientras su corazón palpitaba, y un recuerdo de su infancia la hizo cerrar los ojos por un instante. Cada sonido de la taberna parecía amplificado, y por un momento pensó que alguien la observaba desde la puerta, aunque no había nadie allí. Salió de la taberna y recorrió las estrechas calles en busca de alguien que pudiera ayudarla. Cada esquina parecía más oscura que la anterior, y el viento arrastraba susurros que no pertenecían al pueblo. Marta recordó su herida más íntima, la pérdida de su hermano menor, y cómo había prometido proteger a su familia. Ahora sentía que la leyenda la castigaba por no cumplir su promesa. Tantos pigaba rapiñada bocina. No hay hueco. Carrapa pama no sigamos su promesa. Una risa suave resonó detrás de un muro y sus pies se detuvieron automáticamente. Miró hacia todos lados, sin ver a nadie, pero su corazón sabía que había algo allí, observándola y evaluando cada movimiento. La ciudad, antes familiar y segura, ahora se transformaba en un laberinto de sombras y memorias dolorosas. Marta respiró hondo, tratando de mantener la cordura mientras la soledad y el miedo se entrelazaban con su angustia. Llegó a la plaza central donde un viejo kiosco parecía abandonado, salvo por un anciano que observaba desde el interior con ojos cansados y llenos de secretos. Marta se acercó, dudando, y el hombre levantó una mano como en señal de advertencia. «No debes buscar lo que te llama, niña», murmuró con voz ronca, y el corazón de Marta se encogió. Sintió que cada palabra llevaba consigo siglos de dolor y conocimiento. Recordó las historias de la abuela, cómo los secretos de familia podían ser tanto bendición como maldición. Marta quiso preguntar más, pero el miedo la paralizó. La presencia invisible que la había seguido desde el río parecía más cercana que nunca. La conexión entre la leyenda y su historia familiar se hacía evidente, y Marta comprendió que no podía huir solo con valor. Debía enfrentar la verdad, aunque doliera. El anciano finalmente se levantó y salió, acercándose lentamente a Marta. Cada paso parecía resonar en la plaza vacía. «Hay cosas que se esconden entre la realidad y la memoria», dijo, con una mirada que parecía leer su alma. Marta se estremeció, recordando las advertencias de la abuela y la risa que había escuchado en el bosque. La conexión entre el pasado y el presente se volvió tangible. La soledad que sentía era un puente hacia la leyenda que ahora parecía inevitable. El anciano extendió un brazo señalando hacia el río y Marta comprendió, sin palabras, que debía enfrentarlo. La tristeza y el miedo se mezclaban en su pecho, pero por primera vez también apareció un atisbo de determinación. Debía encontrar respuestas, aunque significara confrontar la maldición que la perseguía desde el río. Marta regresó al río, aunque cada paso la llenaba de temor. El agua estaba más oscura que la última vez, y la niebla parecía abrazarla, ocultando algo que la observaba. Cada piedra crujía bajo sus pies, y el viento traía voces apenas audibles, como si el río recordara su nombre. Recordó las historias de su abuela sobre espíritus que reclamaban a los vivos, y un escalofrío la recorrió entera. Intentó ignorarlo, racionalizando cada sonido, pero los susurros crecían en intensidad.
Una sombra se reflejó en el agua, moviéndose de manera antinatural. Marta quiso correr, pero sus piernas parecían atadas a la tierra. Sintió que la leyenda la estudiaba, evaluando su miedo, y comprendió que cada acción podía acercarla más al peligro que al alivio. El río no era solo un lugar, sino un juicio antiguo que la esperaba. Mientras avanzaba por la orilla, Marta escuchó un crujido detrás de los arbustos y giró con rapidez. Una figura difusa se desvaneció entre la niebla, y su corazón se aceleró. Los animales del río se mantenían alejados. Ni un ave cantaba, ni un pez rompía la superficie. La leyenda parecía cobrar fuerza con cada intento de huir o ignorarla. Marta recordó secretos familiares olvidados, promesas rotas y traiciones silenciadas. Panno buemosillo. Como misiones silenciadas. La sensación de ser atrapada se volvió más intensa. Cada sombra parecía alargarse hacia ella, y su respiración se volvió superficial. Sintió el frío de algo que no podía ver rozando su hombro y comprendió que la entidad estaba más cerca que nunca. El río había despertado, y con él un peligro ancestral que exigía atención inmediata. Marta retrocedió hacia un árbol caído, buscando protección, pero la sensación de ser seguida era abrumadora. Cada hoja que se movía parecía señalar su posición. Un sonido metálico resonó, como un ancla golpeando el fondo del río, y sus ojos se fijaron en un reflejo que no podía ser suyo. Recordó la advertencia de la abuela: nunca mires directamente al agua si algo te llama. Marta tragó saliva, consciente de que la leyenda ya no era un juego. Estaba viva y vinculada a su historia familiar. Cada segundo se volvió eterno mientras el frío se filtraba por su ropa húmeda y los latidos de su corazón marcaban un ritmo frenético. La realidad se doblaba y los límites entre lo humano y lo sobrenatural desaparecían. Una risa suave emergió de la neblina, arrastrando ecos que la hicieron temblar. Marta se levantó, intentando discernir si era real o producto de su mente, pero cada sombra parecía moverse con intención propia. La leyenda había cruzado los límites del mito y se manifestaba físicamente, acechando cada paso. Marta recordó secretos de su padre, antiguos pactos familiares que habían sido ocultos, y comprendió que todo estaba conectado. La desesperación creció mientras sus pies se hundían en el barro y cada respiración era un recordatorio de la presencia invisible. Sus ojos buscaron la orilla opuesta del río, pero parecía un abismo sin fin, un lugar donde el pasado y la maldición se encontraban. El agua comenzó a agitarse violentamente, como si respondiera a su miedo. Marta retrocedió y tropezó con raíces húmedas, cayendo de rodillas. La figura en el río tomó forma, ojos vacíos brillando bajo la luna. Sintió una mano invisible rozando su espalda y un susurro en su oído. «Has llegado demasiado lejos». La realidad se quebró ante ella. Todo lo que había conocido desapareció ante la presencia de la leyenda. Marta comprendió que no podía huir y que el peligro era más profundo de lo que jamás había imaginado. La conexión entre su familia, el río y la entidad se volvió imposible de ignorar. Su corazón latía con fuerza, mientras la necesidad de enfrentar aquello que acechaba la superaba, aunque supiera que cada movimiento podía ser fatal. Marta se tambaleó al ver la figura del río tomar rasgos familiares. Su corazón se detuvo al reconocer la sonrisa torcida de su tío, desaparecido hacía años, pero con ojos que ahora brillaban con un vacío imposible. La leyenda no era solo un mito, estaba entrelazada con su familia, con secretos olvidados y pactos rotos. Cada recuerdo reprimido se mezclaba con la realidad que la rodeaba, y Marta sintió que su propia historia había sido un engranaje en un juego antiguo. Su respiración se volvió rápida y superficial. Cada paso que daba la acercaba a verdades que deseaba ignorar. Comprendió que alguien cercano había alimentado la maldición, y la traición dolía más que cualquier terror físico. El río se convirtió en espejo de su pasado, reflejando secretos que no debía haber conocido. El tío extendió una mano desde el agua y Marta retrocedió, sintiendo que cada fibra de su ser le advertía del peligro. Recordó historias de traiciones familiares y pactos que habían marcado generaciones. La entidad parecía tomar forma humana para atormentarla personalmente.
Marta comprendió que la leyenda había esperado su momento para revelar su verdadera intención: castigar la desobediencia y exponer los secretos de sangre. El miedo se mezclaba con la rabia y la culpa, no podía apartar la mirada aunque quisiera. Cada ola del río parecía susurrar su nombre, reclamando lo que le pertenecía por derecho ancestral. Y la noche se volvió un juez silencioso que observaba cada movimiento, cada titubeo, cada pensamiento de Marta. Fantasta. Marta gritó su nombre, tratando de despertar alguna chispa de humanidad en la figura, pero la risa vacía respondió. El tío desapareció entre la bruma, dejando solo un reflejo distorsionado en el agua que parecía burlarse de ella. Comprendió que la traición familiar había alimentado la maldición y que los secretos de su sangre no podían permanecer ocultos. La sensación de estar atrapada se volvió insoportable. Cada paso hacia atrás la acercaba a un límite invisible que la leyenda imponía. Marta sintió que debía descubrir la verdad para sobrevivir, aunque esa verdad doliera más que cualquier golpe físico. Cada reflejo, cada susurro, cada sombra la empujaba hacia una confrontación inevitable. La historia de su familia y la leyenda estaban unidas de manera irrevocable. De repente, un susurro la llamó por su nombre desde detrás de los árboles. Marta giró y vio a su madre, 45, elegante pero pálida, con los ojos llenos de miedo y culpa. Tonto. La conexión entre los secretos familiares y la maldición se volvió clara. Alguien había traicionado la confianza de generaciones, y ahora la leyenda cobraba cuentas. Marta sintió que cada herida del pasado se entrelazaba con el presente. La tristeza y la rabia la impulsaban a actuar, aunque no sabía cómo. El frío de la noche y el murmullo del río hacían que cada segundo fuera un recordatorio de que el tiempo para escapar se agotaba. La presencia invisible seguía cerca, acechando cada movimiento, evaluando cada emoción. Marta comprendió que debía enfrentar a su familia y a la leyenda al mismo tiempo, sin margen de error. El río comenzó a agitarse, reflejando múltiples figuras familiares distorsionadas. Marta sintió el peso de generaciones sobre sus hombros y comprendió que la maldición no era un castigo aislado, sino un ciclo ancestral que reclamaba atención. La entidad, ahora visible en varias formas, se acercó lentamente, mientras Marta apretaba los dientes y buscaba fuerzas para enfrentarlo. Cada ola y cada reflejo parecía medir su determinación. El miedo y la furia se mezclaban en su pecho. Sabía que debía actuar, aunque no tuviera certeza sobre las consecuencias. El pasado y el presente convergían, y la noche no le daba tregua. Marta respiró hondo, preparándose para la confrontación que definiría su destino y el de su familia. Marta avanzó hacia el centro del río, donde la niebla era más densa y las figuras familiares se mezclaban con sombras inquietantes. Sintió que cada paso la acercaba a un punto de no retorno. Los susurros se volvieron gritos lejanos, y cada reflejo parecía burlarse de su miedo. Recordó la advertencia de su abuela: solo enfrentando lo prohibido sobrevivirás. Marta respiró hondo, apretando los puños, y por primera vez decidió no retroceder. La entidad, tomando formas humanas y grotescas a la vez, se acercaba lentamente. Marta notó la mezcla de terror y determinación en su propio reflejo, entendiendo que debía actuar o perderlo todo. Su corazón latía con fuerza mientras el río parecía cobrar vida bajo la luz de la luna. Una de las figuras tomó la apariencia de su hermano fallecido. Marta sintió un nudo en la garganta, pero no permitió que la desesperación la dominara. Con voz firme dijo: «No voy a huir». La entidad respondió con un eco que parecía un grito de siglos, y el agua se agitó violentamente. Cada movimiento del río parecía medir su resolución, cada sombra evaluaba su coraje. Marta comprendió que la maldición exigía un sacrificio, pero no permitiría que su familia fuera destruida sin luchar. Su mente se llenó de recuerdos, tanto dolorosos como valiosos, y entendió que la fuerza provenía del amor y la memoria compartida. Cada latido era un desafío, cada respiración, una declaración de resistencia. Puso. El río se iluminó con un resplandor espectral y Marta levantó los brazos, enfrentando la fuerza que la amenazaba. Cada figura trataba de desorientarla,
pero su corazón estaba anclado en la memoria y la verdad. Recordó secretos familiares que había ocultado la traición, y comprendió que solo aceptando la historia podría superar la maldición. La entidad lanzó un grito ensordecedor y las aguas se elevaron como si quisieran arrastrarla. Marta resistió, aferrándose a la fuerza que provenía de su familia y de su determinación. Por un instante, todo el tiempo y la historia de la maldición parecieron suspendidos en un silencio eléctrico. Una ola espectral intentó envolverla, pero Marta se mantuvo firme, gritando los nombres de sus seres queridos como ancla de su fuerza. La entidad vaciló, y por un momento, los reflejos de las figuras familiares se estabilizaron. Marta comprendió que la maldición no podía quebrarla si ella sostenía la verdad y el amor que la vinculaba a su historia. Su respiración se mezclaba con los ecos del río, y la determinación iluminaba sus ojos verdes en medio de la noche oscura. Cada sombra parecía retroceder ante la fuerza de su decisión. Marta comprendió que el enfrentamiento no era solo físico, sino un duelo emocional con los secretos y las traiciones del pasado. Finalmente, la entidad retrocedió lentamente, disolviéndose en la niebla y el agua hondo. Marta cayó de rodillas, exhausta pero viva, sintiendo que la verdad y la memoria de su familia habían sido su escudo. El río volvió a calmarse, y aunque el peligro inmediato parecía haber pasado, Marta sabía que la maldición seguía latente, esperando otro descuido. Su corazón aún latía con fuerza, y una mezcla de miedo, alivio y tristeza la envolvía. Comprendió que había enfrentado lo prohibido y que la noche y la leyenda la habían transformado para siempre. Cada reflejo en el agua ahora parecía un recordatorio de la conexión entre pasado y presente, y de la responsabilidad que debía cargar para proteger lo que amaba. Marta se levantó del río, temblorosa pero consciente de que había sobrevivido a la confrontación. Sus manos estaban húmedas y frías, y la luz de la luna reflejaba su rostro marcado por la angustia y el cansancio. Mientras caminaba hacia la aldea, el murmullo del agua parecía susurrarle historias de generaciones pasadas y advertencias que aún no comprendía del todo. Su corazón latía con fuerza, recordándole que el peligro podía regresar, pero también sentía un alivio profundo. Había enfrentado lo imposible y sobrevivido. A cada paso, las sombras se volvían menos amenazantes, y el frío del río comenzaba a disiparse. La comprensión de su historia familiar y de la maldición la hacía más fuerte. Aunque cada recuerdo de traición y secreto seguía grabado en su memoria, Marta respiró hondo, dejando que la tranquilidad momentánea le diera fuerzas para continuar. De regreso en la aldea, Marta observó a los aldeanos que ahora parecían más atentos a su presencia. La experiencia la había cambiado, ya no era la misma joven que llegó temerosa. Cada rostro familiar la recordaba de la fragilidad y la fuerza que coexistían en la vida. Los susurros que antes la habían aterrorizado ahora parecían ecos de advertencias cumplidas. Comprendió que la maldición no había desaparecido, solo estaba contenida por su valor y la verdad que había enfrentado. Marta se acercó a la plaza, respirando con más calma, mientras su mirada recorría los rincones y recordaba la enseñanza de su abuela. Enfrentar lo prohibido era la única manera de sobrevivir. Marta se detuvo frente al río una última vez. La superficie estaba tranquila, pero los ecos de la noche anterior aún resonaban en su mente. Sintió gratitud y miedo al mismo tiempo. La leyenda había sido derrotada temporalmente, pero seguía siendo un recordatorio de la fragilidad de la vida y los secretos familiares. Sus pasos hacia la aldea se hicieron más firmes y por primera vez entendió que el valor no era la ausencia de miedo, sino la capacidad de enfrentarlo. Cada sombra parecía más tranquila y la brisa llevaba un silencio que invitaba a la reflexión. Marta sabía que la experiencia la había marcado para siempre y que debía proteger a los suyos de los peligros invisibles que acechaban desde la historia y el río. Al llegar a su casa, Marta encontró a su madre esperándola, con mirada preocupada y brazos abiertos. La emoción acumulada durante la noche la abrumó, y ambas se abrazaron, compartiendo alivio y dolor. Marta comprendió que la maldición no solo afectaba al río o a la leyenda, sino a los lazos familiares que podían sostener o romper a cualquiera. Su madre le recordó que la fuerza verdadera provenía de enfrentar los secretos,
y Marta entendió que su victoria era también un acto de reconciliación con su historia. El miedo se disipaba lentamente, dejando espacio para la tristeza, la gratitud y la determinación de proteger a quienes amaba. La noche seguía oscura, pero Marta sentía que había recuperado algo más valioso que su vida: la conexión con su familia y consigo misma. Esa noche, mientras Marta se acomodaba en su cama, escuchó nuevamente el murmullo del río a lo lejos. No había terror esta vez, solo un recordatorio de que las historias y las maldiciones persistían, latentes y observando. Cerró los ojos, respirando profundamente, y comprendió que la valentía no había sido suficiente para borrar el peligro, solo para contenerlo temporalmente. El río, la leyenda y los secretos familiares seguían presentes, pero ahora su corazón estaba más preparado para enfrentarlos. Marta sonrió débilmente, sintiendo que había sobrevivido y aprendido algo que la marcaría para siempre. El pasado nunca desaparece, solo espera a ser confrontado. Marta caminaba por la orilla del río al amanecer, respirando el aire frío que parecía limpiar los restos de la noche. Todo parecía tranquilo, pero un estremecimiento recorrió su espalda al escuchar un susurro que decía su nombre. La calma era solo aparente. La leyenda seguía viva, acechando en la distancia. Cada paso que daba hacia la aldea la hacía consciente de que el peligro nunca desaparece realmente. Marta comprendió que el río y la maldición eran parte de su historia y que siempre habría un eco de aquel terror para recordarle la fragilidad de la vida. La luz del sol apenas comenzaba a filtrarse, pero la sombra del miedo permanecía latente, como un recordatorio silencioso de que la noche anterior no había sido un accidente. Al cruzar un pequeño puente, Marta percibió una figura lejana que parecía observarla desde la orilla opuesta. Era difusa, casi imposible de distinguir, pero sus ojos vacíos brillaban con una luz extraña. Marta sintió un escalofrío y aceleró el paso, recordando que la leyenda no perdona la confianza. La sensación de ser vigilada la acompañaba, recordándole que la confrontación de la noche pasada había sido solo el comienzo. Cada reflejo del río, cada sombra, parecía susurrarle que debía mantenerse alerta. Marta respiró hondo, recordando las palabras de su abuela sobre la valentía y la atención a los secretos, y comprendió que la vida continuaba, pero con cicatrices que no desaparecen. El murmullo del río se mezcló con un silbido distante que la hizo detenerse. Marta comprendió que la maldición tenía memoria, y que lo prohibido no desaparece, solo espera. Sintió la presión del pasado sobre sus hombros y el peso de los secretos familiares que ahora entendía mejor. El viento arrastró ecos de voces antiguas, recordándole que cada acción tiene consecuencias que trascienden generaciones. Marta respiró hondo, sosteniendo el equilibrio entre el miedo y la determinación. Cada instante era una lección de supervivencia, y cada sombra era un recordatorio de que la leyenda seguía vigilando. Al llegar a la aldea, Marta se detuvo frente a la casa de su familia. El amanecer iluminaba las fachadas, pero ella sabía que la noche y la leyenda no habían terminado. Sintió una mezcla de alivio y temor. La experiencia la había cambiado para siempre. La maldición permanecía como un susurro, recordándole la fragilidad de los lazos familiares y la importancia de enfrentar lo prohibido. Cada paso hacia su hogar era un recordatorio de la responsabilidad que ahora cargaba y de la fuerza que había encontrado dentro de sí misma. Marta comprendió que la leyenda no era solo un peligro, sino una lección que debía respetar y enseñar a quienes amaba. Marta entró en su casa y cerró la puerta, pero un último susurro se coló por la rendija. Ella sigue llorando junto al río. Un escalofrío recorrió su espalda, recordándole que la maldición nunca desaparece del todo. Marta se dejó caer en la silla, exhausta pero consciente de que había sobrevivido. La noche y la leyenda la habían transformado para siempre, y aunque el peligro parecía contenido, sabía que los secretos y lo prohibido siempre podrían volver. La ventana mostraba la luz del amanecer sobre el río tranquilo, pero el eco del pasado permanecía, dejando una sensación inquietante que no la abandonaría nunca.